Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Voy a presentarme para que sepan un poco más de mí. Soy Grecia Cano, oftalmóloga. Me formé en Perú, en la Universidad Ricardo Palma, hice mi pregrado y luego hice mi serum allá también. Y después vine a Brasil para hacer la residencia. Ahí aquí hice oftalmología y he terminado a finales de febrero de este año. Ahora estoy haciendo el fellow de lente de contacto y, y bueno, estamos así por el hecho del COVID, ¿no? Como que ha parado un poco toda la parte académica, pero de a pocos hemos estado volviendo esta semana al hospital. Hoy día les voy a hablar sobre ametropías. Fue uno de los temas que más me pidieron en una encuesta que hicieron. Y es un tema bien importante porque es más o menos el 70% de las consultas que se ve en oftalmología, ¿no? También quería hablarles algunas cosas así generales de esta especialidad, ya que nosotros lo vemos poco en el pregrado. Si bien yo lo vi solamente un semestre, y dentro de ese semestre pues roté, me acuerdo, 2 o 3 semanas nada más. Entonces es poco el contacto que tenemos con oftalmología. Por ejemplo, en mi caso, cuando llevé oftalmo, me puse como que esta idea, ¿no? Estas son las únicas 2 o 3 semanas que voy a ver oftalmo. Yo lo hice en Arrebagliati, me acuerdo. Entonces voy a intentar aprovechar todo, voy a intentar leer bien todo, porque antes de eso no tenía ni idea. Y me acuerdo que siempre tenía dificultades en recordarme cada parte del ojo y todo eso. Entonces dije, bueno, me voy a poner la meta de estudiar bien, bien esto, porque acá nunca más lo voy a ver, y aprender lo que necesito aprender como cualquier médico general, ¿no? Sí, todos, sí, Que siempre tienen que aprender, tienen que saber lo básico para poder ustedes después encaminar a algún paciente al debido especialista, si es que no fuesen oftalmólogos. Y para los que quieren hacer oftalmo, si ya lo tienen decidido, pues para que fijen también algunos conceptos. ¿Se escucha todo bien? Sí, todo Ya. bien. Sí, todo está bien. Entonces comencemos. Los objetivos de esa clase no es que salgan oftalmólogos, sino que entiendan, las características anatómicas y clínicas y también el tratamiento de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y de la presbicia. La presbicia algunos no la consideran como metropías, más bien la consideran como una degeneración evolutiva, ¿no? Al pasar los años, como que un desgaste, un envejecimiento del ojo, pero también lo vamos a ver aquí. Primero, para que puedan entender cómo más o menos funciona todo esto, me gustaría que veamos un poco de anatomía. Aquí coloqué dos figuras. En la parte superior coloqué la figura de una vista frontal del ojo, una vista externa. Entonces vamos a comenzar a describirlo de afuera hacia adentro y de la parte más periférica hacia el centro. Vemos aquí los párpados, las pestañas, y en el globo ocular vemos a la parte blanca, que es la esclera. Si bien aquí, como es un dibujo, no se ve la parte de la conjuntiva, que en sí sería la camada más superficial del ojo, que es una camada transparente con vasos, y atrás de ella se ve la esclera, que es la parte blanca, que es por eso que esa parte del ojo se ve blanca. En la parte más central, este corte nos va a ayudar un poco más a ver bien. Vemos aquí una parte transparente, una parte como una parte de una esfera, así como una semiesfera. Eso lo pueden coger de analogía, por ejemplo, la tapa del reloj, la parte transparente del reloj. Algo así es la córnea. Entonces la córnea es la parte más externa del ojo.
La transparencia de él va a ayudar a que entren los rayos al ojo. Si esta córnea está opaca, tiene alguna cicatriz, alguna alteración, va a dificultar un poco la visión. Después entremos un poco más y vamos a ver el iris, que en este dibujo está de celeste. En sí el iris es una parte del ojo que tiene una parte muscular y tiene pigmentos. Los pigmentos es lo que va a dar el color al ojo y la parte muscular se va a encargar de de determinar el diámetro de la pupila, que lo vemos aquí. Esta pupila no es que sea un órgano negro, sino que es un agujero en medio del iris. Entonces, por ejemplo, el iris, una de las funciones es modular cuánta luz le va a entrar al ojo. Por ejemplo, en la noche, nosotros necesitamos que este orificio sea más grande, o sea, que la pupila o que el iris se dilate para tener una pupila más grande. ¿Para qué? Para que puedan entrar más rayos cuando lo necesitemos, por ejemplo, en la noche. Si estamos en un día soleado en la playa, hay mucha luz, entonces, ¿qué es lo que hace el iris? Se contrae. Eh, el músculo, el esfínter, se va a contraer y va a disminuir el diámetro de la pupila. Entonces va a entrar menos luz. Todo eso con la intención de modular cuánta cantidad de luz va a entrar al ojo. Atrás del iris vamos a encontrar el cristalino, que es un tipo de una lente natural, fisiológica. También tiene que estar transparente para que puedan entrar bien los rayos de luz al ojo. Por ejemplo, en la catarata, ¿qué es lo que pasa? Que el cristalino ya no es transparente, se vuelve opaco y ahí genera una alteración en la visión, ¿no? Atrás del cristalino encontramos un gel, es tipo un gel, que se llama un morvítreo. Él va a dar el volumen al ojo, es prácticamente un 80% del ojo. Y también le va a otorgar amortecimiento. Él también es transparente. Si no fuese transparente, si acá ocurriera alguna hemorragia, también va a dificultar la visión. Y atrás, en la parte más posterior, pero interna, o sea, dentro del ojo, vamos a encontrar la retina, que es uno de las partes más importantes del ojo, porque es un tejido diferenciado. Ahí vamos a encontrar neuronas que se van a encargar de recibir todo lo que viene afuera, los rayos, y transformarlos para que después, a través del nervio óptico, puedan pasar al cerebro y podamos poder ver, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda de la parte de anatomía del ojo? ¿Qué función cumple ahí el nervio óptico? El nervio óptico está formado de neuronas. Entonces, por ejemplo, en la retina, que es esta parte interna, ella va a captar la luz y de ahí en la retina hay unas neuronas. Se juntan acá en el nervio óptico. Es que, por ejemplo, acá hay una neurona donde está mi cursor. Esta va a venir y va a entrar aquí y va a formar el nervio óptico. Y se va a ir hasta, ella va a llegar, por ejemplo, va a pasar el quiasma, el cuerpo geniculado y va a ir hasta atrás, hasta el lóbulo occipital, con otra neurona. El nervio óptico es un conjunto de neuronas, ¿no? Que empiezan acá en la retina y van hasta el cuerpo geniculado lateral. ¿Alguna otra duda? Yo sé que es un poco complicado. Yo me acuerdo que cuando recibía las primeras clases también es como que mucha información que no tenemos costumbre de verlo, ¿no? Pero es más o menos algo simplificado lo que le estoy intentando dar ahora. Ahora pasemos a lo que ¿qué es la hemetropía? La hemetropía es, ¿qué es un oleométrope? Un oleométrope es aquel en que el objeto se forma en la retina. O sea, fisiológicamente o normalmente tiene que formarse en la retina para que no haya ninguna alteración. Las alteraciones vienen si no se forma en la retina, si la imagen no se forma en la retina.
Entonces, metropía es importante siempre en medicina que casi todas las palabras derivan del griego o del latín, ¿no? Entonces, más o menos esto, la etimología de metropía es en metros, ops, ia. En metros, medida, ops, de visión, de ojo, ia, de cualidad. O sea, como una buena visión. En metropía es eso, una buena visión. En este dibujo, más o menos grafica cómo se forma la imagen. Más o menos lo que les había explicado antes. Frente a este ojo, por ejemplo, este es nuestro ojo, está viendo una silla, que es el objeto real. Entonces, los rayos van a entrar en el ojo, se van a cruzar y van a formar una imagen en la retina. Esta imagen, ¿cómo va a ser? Como ven, es invertida, es pequeña a comparación de la real y es una imagen real. Entonces, es una imagen invertida, real y pequeña, menor. Después, como les dije que en la retina hay varias neuronas que se van a juntar en el nervio óptico y van a llevar esa información hasta el cerebro, hacia la parte occipital, que se encarga, que es la parte visual, ¿no? Y ahí la imagen se vuelve a invertir, volviéndose como debería ser, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, la silla. Es un gráfico más o menos que de manera simple dice cómo se forma la imagen en el cerebro. Ahora, cuáles son los componentes ópticos más importantes del ojo? Porque como les dije, para mí todas las estructuras que están dentro del ojo son importantes para la visión. Una alteración en alguna de ellas puede ocasionar alguna alteración en la visión. Los más importantes son la córnea, que es esa tapita transparente. Después es el cristalino. Y después también se tiene en cuenta el tamaño del ojo, que si es un ojo que está dentro de los valores normales, no va a haber ningún problema, pero hay pacientes que tienen el ojo más chiquito y el ojo más grande. Más chiquito en el caso de hipermétropes y más grande en el caso de miopes. Aquí coloqué algunas cosas que más adelante van a ir entendiendo lo mejor. Por ejemplo, la córnea. ¿Qué sucede cuando la córnea es más curva? A ver, la córnea, como les dije, es esta tapita que tiene alto poder convergente. ¿Qué es convergente? Que, por ejemplo, vienen los rayos paralelos del infinito, por ejemplo, de esta A que está al frente del ojo, y va a convergir los rayos hacia la retina. O sea, va a juntar los rayos para que se enfoque en un solo punto en la retina. Si esta córnea es más curva, va a tener más poder. Entonces los rayos quizá ya no se forman aquí, sino se formen antes. ¿Qué pasa si la córnea es más plana? Va a tener menos poder. Entonces en vez de formarse aquí, no va a tener tanto poder de convergir. Entonces se va a formar atrás. ¿Qué pasa si el cristalino es más denso, como por ejemplo en algunos tipos de catarata, porque hay varios tipos de catarata? ¿Qué pasa si es más denso? Va a hacer que el cristalino también tiene un poder de converger, que es menor que la córnea, porque la córnea tiene un valor, por ejemplo, como de 40 y el cristalino tiene como de 20, algo así. Entonces, va a convergir también los rayos antes de donde debería ser. ¿Qué pasa si es menos denso de lo normal? Podría disminuir ese poder de convergencia. Y si un ojo, por ejemplo, es más largo, como en el caso de la miopía, los rayos ya no van a llegar aquí. Si el ojo fuese más grande, estaría por acá y los rayos van a formarse aquí antes. ¿Qué pasa si el largo es más chiquito, más corto? El ojo terminaría aquí y los rayos van a formarse atrás, ¿no? Más o menos para que tengan en cuenta qué es lo más importante de la parte óptica del ojo. Las estructuras más importantes, la córnea y el cristalino. Y también tener en cuenta siempre la largura del ojo. Ahora sí, ¿qué es ametropías? ¿Qué son las ametropías? La ametropía en sí es cuando el ojo no forma la imagen en la retina, sino antes, después, o forma varios puntos
que no son simétricos. Por ejemplo, en este diseño tenemos a la metropía. Es un diseño bien simple, esquemático. Vienen los rayos paralelos del infinito, llegan a la córnea, cristalino, y van a convergir en la retina, que es esta parte amarilla. Es un diseño nada más, no es exactamente como es el ojo, pero es para que se den una idea. Esa es la metropía. Eso es un ojo que ve bien, que no necesita de lentes, de nada. ¿Qué pasa en la miopía? Por ejemplo, en la miopía, el ojo, la imagen, por ejemplo, vienen aquí los rayos de luz del infinito y van a convergir antes de la retina. Están cruzándose aquí, hay un punto antes de esta parte amarilla. ¿Qué pasa si esos rayos convergen después de la retina, como en este caso? Ahí sería una hipermetropía. ¿Qué pasa si, ojo aquí, por ejemplo, estos rayos forman un punto? En la hipermetropía también hay un punto y en la miopía también. Pero ¿qué pasa si no se forma un punto? Como en el astigmatismo, se forman múltiples puntos. Ahí sería el diagnóstico de astigmatismo, ¿no? Voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, en la miopía, como les dije, ¿no? La imagen se forma por delante de la retina, se forma antes. Hay varios tipos de miopías. Las principales, por ejemplo, porque la córnea tiene mucho poder, es muy curva. Entonces, tiene tanto poder que la imagen converge antes. Aquí, por ejemplo, el ojo está viendo a una persona y esa persona se forma antes de la retina. ¿Qué otro tipo de miopía hay? Miopía axial. ¿Qué es eso? Es cuando el ojo es más grande. Es por eso que les dije que la longitud axial del ojo es importante. ¿Qué pasa si el ojo fuese más grande de lo normal y la córnea está bien, el cristalino está bien? La imagen no va a llegar atrás porque el ojo es muy grande, se va a quedar antes de la retina. Eh, el paciente, ¿cuál es la característica de la miopía? El paciente ve nítido de cerca y de lejos ve borroso. Cuanto más sea el grado del paciente, más dificultad va a tener para poder ver de lejos y más va a aproximar, por ejemplo, el cuaderno, el libro para poder leer, más capacidad va a tener de poder ver para cerca, dependiendo del grado, ¿no? Eso, por ejemplo, es bueno en pacientes, que más adelante les voy a hablar, en pacientes a partir de los 40 años que son miopes. Ahí ellos, como ven bien de cerca, no van a sufrir tanto. Entonces, como que eso va a ser beneficioso para ellos. Pero ahí dependiendo del grado, ¿no? Depende del grado, dependen los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento de la miopía? Como les dije, la imagen se forma antes, o sea, hay mucha convergencia o en el otro caso es que el ojo sea muy grande. ¿Cómo trato esto? ¿Cómo hago que esta figura que se formó antes se forme en la retina? Entonces, el tratamiento con lentes divergentes, que diverjan, que abran los rayos para que los empuje y puedan llegar a la retina correctamente, ¿no? Se les llama lentes divergentes o lentes negativas también, es lo mismo. Aquí en el diseño ven cómo es un tipo de lente negativa o divergente. Con eso, frente a un ojo míope, corrige esa alteración y forma la imagen correcta en la retina. Y así el paciente puede ver tranquilo. ¿Qué sucede en la hipermetropía? En la hipermetropía, la imagen se forma atrás de la retina. Entonces el paciente ve borroso de cerca y puede ver mejor de lejos, ¿no? Depende del grado de la hipermetropía. Aquí el paciente, aquí introducimos una definición más o algo para que ustedes sepan que aquí los hipermétropes pueden usar la acomodación para intentar que esta imagen que se formó atrás del ojo se forme en la retina. ¿Qué es la acomodación? Es la capacidad que tiene el ojo, por ejemplo, aquí donde está mi flecha, está la zónula, que es una parte del ojo que sostiene al cristalino.
¿Qué pasa si ellas se modulan de una forma en que hagan que esos rayos que se formaron atrás, traer los rayos más hacia adelante y convergirlos? O sea, aumentar la convergencia, ¿no? Eso es acomodación. Acomodación, por ejemplo, la usamos cuando vamos a ver para cerca, con los niños. Mientras más joven eres, más capacidad acomodativa tienes. Mientras más viejo, menos. Es por eso que a partir de los 40, esa capacidad acomodativa va disminuyendo. Generalmente es 40 a 45 años. Se puede presentar antes, se puede presentar después, ¿no? Pero los pacientes hipermétropes se ayudan de esa acomodación para que, contrayendo involuntariamente estos músculos que sostienen el cristalino, el músculo ciliar, traer la imagen y que se forme correctamente. Entonces, como ellos hacen ese esfuerzo, ellos pueden tener más síntomas de esfuerzo acomodativo, que se llama astenopía. Pero por ejemplo, es una visión cansada, es un cansancio de estar todo el tiempo acomodando, ¿no? Es, por ejemplo, lo que se da también ahora aquí, cuando ustedes están mucho tiempo frente al computador, están acomodando todo el tiempo, porque la visión de cerca necesita de acomodación. Entonces, eso va a generar una fatiga ocular, ¿no? Fatiga visual. Entonces, los pacientes con hipermetropía generalmente manifiestan más síntomas de esfuerzo acomodativo que se llama astenopía. ¿Cómo tratamos esto? ¿Cómo hacemos que la imagen que está atrás de la retina se forme en la retina como debe ser? ¿Qué tenemos que hacer para que esos rayos traigan la imagen más hacia adelante? Tenemos que colocar una lente que converja más. Entonces colocamos lentes convergentes o positivas. De esa forma ayudamos a que la imagen se forme correctamente. Aquí les voy a dar un dato más de la hipermetropía. Se puede clasificar a la hipermetropía en estas formas. Aquí es un diagrama, por ejemplo, total, hipermetropía total. Dentro de ella vamos a encontrar la hipermetropía manifiesta y la hipermetropía latente, que la latente depende de la acomodación. Entonces, por ejemplo, y tengan en cuenta que mientras más joven, más poder acomodativo tiene. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente de 30 años que tenga una hipermetropía total de 4 dioptrías. Él tiene 2 dioptrías de hipermetropía manifiesta, que es esta blanquita, la manifiesta. Y tiene dos dioptrías de hipermetropía latente. Pero esa hipermetropía latente, él la compensa con su acomodación. O sea, esforzando involuntariamente el músculo ciliar, la zónula, él va a compensar esos dos dioptrías. Entonces, en este paciente solo necesitaría para corregir 2 dioptrías, porque estas otras 2 ya están compensadas. ¿Qué pasa con el pasar de los años? Con el pasar de los años, este paciente de 30, luego tiene 40 y la acomodación disminuye. Entonces, estas 2 dioptrías que él podía compensarlas, ¿qué es compensarlas? Que él no va a necesitar que tú le pases lentes de 2 dioptrías, porque él solo tiene la capacidad de corregir eso. Cuando disminuye la acomodación, esto pasa a 1 dioptría. Él solo va a conseguir acomodar 1 dioptría, ya no 2. Entonces ahí en ese caso, en ese paciente de 40 años, quizá tú veas y digas, ha aumentado su grado. No, es que disminuyó su capacidad de acomodación, entonces va a necesitar un poco más de grado, que sería 3 dioptrías. Pongamos otro ejemplo. Un niño que tenga, por ejemplo, un niño de 10 años con 4 dioptrías, que no tiene síntomas. El niño tranquilamente, con 4 años, va a poder acomodar las 4 dioptrías. A no ser que sea un niño que tenga síntomas, ¿no? Que diga, ay, me duele la cabeza, que tenga síntomas de astenopía, ¿no? De cansancio visual. Ahí podemos evaluar la posibilidad de pasarle algún grado. Pero los niños tienen alta, ellos pueden acomodar 5
dioptrías 4 o 3 tranquilamente, sin tener ningún malestar. Mientras más joven, más acomoda. Mientras más viejo, va disminuyendo esa capacidad acomodativa. ¿Tienen alguna duda en esta parte? Porque yo creo que es un poco más compleja. Aló, Grecia. Grecia, doctora, disculpe, una pregunta. Bueno, no es tanto de lo que acaba de explicar ahora, pero es un poco de anatomía. Quería que me explique un poco por qué ocurre la acusación, no, el quiasma óptico, o sea, el entrecruce de los nervios en el cerebro. O sea, ¿cuál es el motivo de eso? ¿O cuál es el fin? A ver, eso es en la parte del tracto óptico, ¿no? El fin es, a ver, ¿cómo puedo decirlo? El fin es, a ver, de la parte derecha, por ejemplo, del ojo, cada ojo tiene un nervio óptico, ¿no? Entonces, el nervio óptico va a tener fibras del campo visual nasal y fibras del campo visual temporal. El quiasma va a hacer que se crucen esas fibras. Las nasales se cruzan, las temporales permanecen iguales. Es como que hace como una mezcla de esas fibras para llevarlas a la parte posterior, a la parte cerebral, ¿no? Después del quiasma pasan los nervios. He visto una pregunta aquí que ¿qué son dioptrías? Dioptrías es el grado, por ejemplo, no sé si ustedes ya hayan visto alguna receta de lentes. Eh, es la unidad que nosotros acostumbramos a pasar para evaluar el grado del paciente. Por ejemplo, un paciente con una dioptría, con una dioptría, él va a poder convergir, por ejemplo, a ver, un paciente con miopía de -1, él va a poder ver hasta 1 metro de distancia. Eso sería interesante explicarlo con otros dibujos para que entiendan. Pero es un poco de matemática. Es un paciente con -1 dioptría de miopía, él va a poder ver de lejos solamente hasta 1 metro. Más de eso no va a poder ver. Es una escala para ver cuánto es el grado que él tiene, ¿no? A ver, seguimos. Luego seguimos con la otra ametropía, que es una de las más frecuentes de todas las que he hablado, que se llama astigmatismo. Eh, ¿Qué es el astigmatismo? Los rayos que inciden no son refractados de igual forma por todos los meridianos. Pongamos acá un caso supuesto de que el astigmatismo esté solo en la córnea. ¿Qué pasa si está solo en la córnea? La córnea idealmente es como que en cada parte de ella, como una semiesfera, en cada parte de ella tiene que ser de una misma forma. Así el grado es esférico. Pero ¿qué pasa si ella no es así? Que hay muchas personas que no es así, que es irregular, que tiene dos meridianos diferentes. Por ejemplo, este es un meridiano vertical y el otro sería un meridiano horizontal. ¿Qué pasa si esos dos son diferentes? Cada uno de esos meridianos de la córnea van a convergir en un punto diferente. Eso es lo que sucede en un astigmatismo, que la córnea del paciente no tiene la misma medida 360, sino que tiene un meridiano, por ejemplo, de 180 y otro de 90. Siempre los meridianos son perpendiculares. Puede ser de 10 y de ahí sería de 100 o de 30 y el otro sería 120, ¿no? Como está acá, el astigmatismo corneano es más frecuente, pero no es el único. Puede haber astigmatismo cristaliniano también y también puede haber astigmatismo escleral, que es el otro tipo. ¿Cómo sabe si un paciente tiene astigmatismo? ¿Qué quejas tiene? Él va a ver la imagen borrosa, no la va a ver bien, ni de cerca ni de lejos, porque en ambas situaciones va a ser una imagen como que distorsionada. Aquí
coloqué dos dibujos. En la parte superior está el ojo normal, que él converge la luz en un solo punto. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. El ojo normal forma en un punto, en un único punto. La miopía, si bien forma antes, también lo forma en un solo punto. Y la hipermetropía, que lo forma después de la retina, también forma en un solo punto. ¿Por qué? Porque en esos casos, la córnea y el cristalino, todas esas estructuras, tienen la misma medida en todo 360, en toda su extensión, ¿no? ¿Qué pasa en un ojo astigmata? La córnea, por ejemplo, en este caso, tiene diferentes meridianos. Los meridianos son de diferente medida. Entonces va a formar, por ejemplo, acá varios puntos focales. Forma uno aquí y forma otro acá. Hay varios tipos de astigmatismo, ahora los voy a explicar, pero esa es la idea que deben tener. Como forma varios puntos, el cerebro va a juntar todas estas imágenes y es como que forma dos imágenes superpuestas o con sombra y el paciente va a referir eso, ¿no? Ah, doctora, veo medio borroso, medio con sombra, medio... Entonces, eh, el paciente tiene astigmatismo, ¿no? No está formando un único punto, sino son múltiples puntos. Forma una línea focal, un intervalo focal, no forma un punto focal. Aquí coloqué un dibujo en el que muestra los tipos de astigmatismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tiene un astigmatismo simple? Hay dos tipos. Hay el miópico simple, el miópico puede ser simple y compuesto. ¿Qué pasa si es simple? El simple, uno de ellos choca en la retina, llega en la retina, entonces uno está bien. Pero ¿qué pasa con el otro meridiano? Se forma antes. Entonces acá este dibujo es bonito porque te muestra estos meridianos, por ejemplo, este meridiano vertical y este meridiano horizontal. De este horizontal va a formar su punto antes de la retina y este meridiano vertical va a formarlo en la retina. Entonces, cuando hay uno que está bien, uno de ellos está bien y el otro está antes, entonces es miópico simple. ¿Y qué pasa si los dos son formados antes? Los dos meridianos forman el punto focal antes. Es un miópico compuesto. ¿Qué pasa si uno de los meridianos forma antes de la retina y el otro va a formar atrás de la retina? Hay uno que se comporta como míope y hay otro que se comporta como hipermétrope, entonces se le llama mixto. ¿Qué pasa si hay uno de los meridianos que forma en la retina y el otro después de la retina? Uno de ellos es hipermétrope y el otro no. Y el otro está bien, ¿no? Por así decirlo. Es un hipermetrópico simple. ¿Qué pasa si los dos meridianos se forman atrás de la retina? Hipermetrópico compuesto. Entonces, más o menos es esa la clasificación, los tipos de astigmatismo que hay. Y aquí coloqué una figura de cómo más o menos veo un astigmata. Esta acá es una visión normal, que vemos nítidamente los bordes de la imagen y todo. Y a la derecha vemos cómo se ve borrado, ¿no? Sobre todo el árbol que se ve borrado, no se ve una imagen nítida. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Es colocar lentes cilíndricas si tuviesen solo astigmatismo y lentes esferocilíndricas si tuviesen miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. Entonces, la diferencia del astigmatismo con la miopía y hipermetropía es que él puede ir junto de cualquiera de esos. Pero, por ejemplo, un paciente con miopía no puede tener hipermetropía. O se forma antes o se forma después. Pero sí puede haber un astigmatismo, por ejemplo, como este, miópico simple. O sea, tiene una parte miópica y la otra está bien. Entonces, en este paciente, por ejemplo, usaríamos una lente esferocilíndrica, en esta esferocilíndrica también. O sea, la mayoría más o menos como se mezclan, son esferocilíndricas. Si tuviese un astigmatismo puro, solo cilíndricas. Ahora vamos a la otra alteración que se puede llamar de una degeneración fisiológica, ¿no? Como un envejecimiento del ojo, que se llama presbicia, que según el griego significaría ojo viejo, ¿no? Es una condición fisiológica debido a cambios en el cristalino principalmente y en las zónulas producidos por la edad. ¿Qué pasa con el cristalino?
En este dibujo vemos, por ejemplo, acá está la córnea, aquí está el iris, aquí está el cristalino, y el cristalino está suspendido por unos ligamentos que se llaman zónulas. Y este es el cuerpo ciliar que sostiene esas zónulas. Entonces, debido a la contracción de estas estructuras, de esta y esta, van a alterar la forma del cristalino. Van a hacer que el cristalino, por ejemplo, esté más largo, va a convergir menos. Y cuando queremos ver de cerca, va a convergir más. Van a modularse de forma de que el cristalino se vuelva más redondito para ver de cerca y así podamos ver bien, ¿no? ¿Qué pasa con el envejecimiento? Esta capacidad de movilidad, de acomodación, se va a ver disminuida y entonces va a dar los síntomas de la presbicia, que generalmente se llama, que generalmente el paciente tiene que alejar el objeto al cual está leyendo para poder ver bien, porque como él ya no puede ver bien de cerca, tiene que alejar los objetos, ¿no? Disminuye la capacidad de acomodación, como les dije, y el tratamiento se da con lentes esféricas positivas. ¿Para qué? Las positivas son las convergentes, para que ayude a convergir más y que la imagen se forme en la retina. Esta alteración se da aproximadamente a partir de los 40 años, se puede presentar antes o se puede presentar después. ¿En quiénes se puede presentar antes? En los pacientes hipermétropes, que ellos, no sé si recuerdan la imagen, ellos ya tenían esa imagen atrás de la retina y con la presbicia va a aumentar esa alteración. Entonces ellos van a sentirlo antes de ese tiempo. ¿En quiénes se va a sentir después? En los miopes, que la imagen se va a formar adelante de la retina. Entonces eso les va a ayudar, como el miope ve bien de cerca, ve excelente de cerca, entonces eso le va a ayudar para poder ver bien. No va a tener síntomas a tan temprana edad, quizá se presentan a los 45, quizá a los 50, depende del grado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las ametropías? Hay varias formas de tratarlo. Eh, Tenemos, por ejemplo, a los lentes o anteojos, ¿no? Que pueden ser positivas, como les dije, negativas o cilíndricas o esferocilíndricas. Si mezclamos positivo con cilíndrica o negativo con cilíndrica, sería una esferocilíndrica. ¿Qué pasa? Otra alternativa también sería usar lentes de contacto, ¿no? Hay varios tipos de lentes de contacto. Hay lentes de contactos gelatinosos, hay lentes de contactos más rígidos, hay varios tipos de lentes de contacto. Y la otra opción sería cirugía. La parte de cirugía, las opciones serían la SIC o PRK. Aquí les coloqué la imagen de, por ejemplo, unos ojos, unos lentes, como en la parte donde no están las lunas, como se ve medio borroso, y colocas unos lentes al frente y mejora la nitidez, ¿no? Aquí hay un lente de contacto y aquí coloqué una imagen de más o menos los pasos de lo que es la cirugía de la psique. Acá vemos eh, la córnea, que es esta tapa transparente del ojo, y en la psique hacemos un flap, como que cortamos la córnea y levantamos. Ese es un flap. Levantamos esa córnea, ese pedacito de córnea, y después, en la parte que sobró, vamos a usar un láser para poder modular la córnea a como queremos. Por ejemplo, en el caso de los miopes, vamos a aplanar esa córnea y en el caso de los hipermétropes vamos a crear otro formato para que ayude a convergir más los rayos, ¿no? A volver esa córnea un poco más curva y vamos a trabajar en la periferia. Y después, ese flap lo volvemos a su lugar, como que habíamos creado una tapita una vez que hizo que el láser hizo la ablación de la córnea, cerramos esa tapita y el paciente se le coloca una lente de contacto como un curativo y el paciente se va a su casa, tranquilo.
y ya está viendo desde el momento después de la cirugía. Termina la cirugía, él ya puede ver. Y más o menos dura la cirugía unos 10 minutos, a lo mucho. Entonces, conclusiones. La miopía, recordemos, se forma una imagen antes de la retina. ¿Y con qué lo vamos a corregir? Con lentes divergentes que ayuden a empujar esa imagen más para atrás hasta que llegue a la retina. O lentes negativas. La hipermetropía va a formar la imagen atrás de la retina. ¿Qué tenemos que usar? Lentes convergentes o positivas. Y el astigmatismo, que es una formación de múltiples puntos de un intervalo focal, vamos a usar lentes cilíndricas o esferos cilíndricas en el caso de que haya una mezcla de astigmatismo con hipermetropía o astigmatismo con miopía. Presbicia, que es la alteración que se da a partir de los 40, 45 aproximadamente, vamos a usar lentes positivas. Recordarse que vamos a tener tratamiento médico, que son los lentes o anteojos, los lentes de contacto también, o quirúrgicos, que son esas cirugías refractivas que les comenté. Importante, como les hablé en la parte de hipermetropía, ¿no? Que hay muchos cambios, sobre todo en los niños. Importante es el tratamiento precoz en los niños si tuviesen algún error refractivo. ¿Por qué? Porque puede haber riesgo de ambliopía. ¿Qué es ambliopía? Es cuando un ojo no se desenvuelve bien. Entonces, aquí agrego un concepto más que hay que tener en cuenta, que el ojo tiene un tiempo en que se desenvuelve. Aproximadamente dicen que es entre los 5, 6, 7 años que el ojo puede desenvolverse. Pasado ese tiempo, ya no se desenvuelve más. Es como que el cerebro asume que, por ejemplo, si yo en un ojo no tengo grado y en el otro ojo necesito 5, el cerebro, y nadie se dio cuenta que como con un ojo yo veía bien y el otro no, entonces para mí todo estaba bien porque el ojo con el que veía bien hacía toda la función y nadie se dio cuenta en mi familia, nadie me hizo usar lentes ni nada. Pasan los 7 años, los 6 años, y el cerebro va a asumir que de ese ojo que tengo grado, prácticamente no estoy viendo, porque él solamente tiene imágenes correctas del ojo que está bien. Entonces, ahí se produciría una ambliopía, ¿no? Que se llama ojo, eh, es ojo perezoso, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado, sobre todo en los niños. Siempre tener en cuenta que es más o menos hasta los 6 años que se desenvuelve la visión. Si no, el cerebro va a asumir que ese ojo no ve bien y se bloquea y se queda ahí. Por más que use lentes después, es difícil ya volver a, a ver bien con ese ojo, así use lentes, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por la invitación. Espero que hayan podido aprender un poquito de esto y llevarse los conceptos de qué es la miopía, qué es la hipermetropía, astigmatismo, presbicia, porque es aproximadamente el 70% de las consultas en oftalmología. Es lo más frecuente que se tiene. Y siempre hay alguien en la familia que usa lentes, que debe tener alguna de esas ametropías. Y como médicos, yo creo que es importante saberlo, ¿no? Porque siempre cuando uno está estudiando medicina, por ahí tiene su amigo o familiares o vecinos que te dicen, ah, yo tengo esto, ¿sabes qué puedo hacer? O qué consejo, o te piden consejos. Entonces, yo creo que esas ametropías más frecuentes son es importante tener en cuenta lo básico, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas. No me veo. Yo, disculpe, doctora, una pregunta. En el caso de la presbicia, ¿siempre va a ser en los adultos mayores a partir de los 40 años o también se puede presentar en adolescentes o en personas de 20 en adelante? No sé. No, la presbicia se presenta a partir de los 40, 45 años. O sea, siempre recuerda, presbicia, ojo viejo, ¿no? Entonces es como que es un envejecimiento del ojo, va perdiendo su capacidad de acomodación.
un niño de 10 años tiene una súper capacidad de acomodación. Cuando llega a los 40, 45, quizá va a acomodar 1 grado, 2 grados, nada más. Y ahí va a comenzar a tener dificultad para leer para cerca. Ahora, si un joven tiene dificultad de leer para cerca, probablemente pueda tener alguna hipermetropía, ¿no? En joven, pensar miopía, hipermetropía o astigmatismo. Si ves bien de cerca, el mundo de cerca es el mundo de los miopes. Y los que ven bien de lejos son los hipermétropes. ¿Tiene alguna influencia el estar bastante tiempo frente a la computadora? ¿Puede producir Ay, alguna de estas ametropías? ¿O en el celular? ajá. Lo que pasa cuando cuando hacemos uso frecuente de los dispositivos electrónicos, tanto celular, computadora, que ahora prácticamente nuestro mundo está volcado a eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás muy atento o usando uno de esos aparatos, disminuyes las piscadas. Hay una velocidad de piscadas que es involuntaria, ¿no? Con cada piscada tú lubrificas tu ojo, vas cambiando la lágrima. Y la lágrima es como que la primera barrera óptica del ojo. Si no tienes una buena lágrima, no va a poder continuar, o puedes tener alguna queja de turbación visual, por ejemplo. Eh, no se dice de que el uso de dispositivos electrónicos pueda generarte alguna ametropía, pero, por ejemplo, en pacientes miopes hay tipos de miopías, por ejemplo, las miopías patológicas, que que se recomienda a los niños con esa miopía restringir el uso de celulares, computadores, cosas electrónicas y aumentar las actividades al aire libre, porque puede inducir un crecimiento en el ojo. Incluso hay estudios que dicen de que las personas, sobre todo en niños, porque el ojo aún está en crecimiento, puede favorecer a que ese ojo crezca. Y si ese ojo crece, puede inducir más miopía. Pero generalmente, si una persona, por ejemplo yo no uso lentes, no necesito de anteojos, pero cuando estoy mucho tiempo en la computadora, es involuntario, yo no me doy cuenta, pero disminuyo las piscadas. Con eso disminuyo la lubrificación del ojo y comienzo a tener sensación de ojo seco. Y es eso lo que da incomodidad. Si mejoras la lubrificación del ojo, usando lágrimas artificiales, aumentas las picadas, de 20 en 20 minutos haces pausas, miras hacia lo lejos, más o menos unos 6 metros a más por unos 20 segundos, mejoras esas cosas, disminuyes el uso de ventilador o que un ventilador no esté cerca tuyo o aire acondicionado, todo eso va a mejorar tu lubrificación, tu lágrima. Entonces va a disminuir esa queja, ¿no? Que se tiene. Doctora, en un ¿Sí? paciente miope, ¿cuántas son las dioptrías máximas para que se pueda operar? Ah, ya. Como había mostrado un gráfico que para operar hay dos formas, ¿no? Voy a volver acá. Por ejemplo, aquí coloqué una opción que es la SIC, que se hace levantando como con una tapita de la córnea. Esa es una opción. Otra opción es hacerlo manualmente, que vamos a sacar el epitelio, esa parte más superficial de la córnea, y después, en los dos casos, se va a hacer una ablación de la córnea. ¿Qué es eso? Vamos a comer una parte de la córnea para remodelarla. Entonces, ustedes tienen que pensar que hay un límite para poder comer esa córnea. Mientras menos grado, menos voy a comer. Más grado, más vas a comer. Ahí depende mucho del paciente. La cirugía refractiva es bien interesante, pero lo más importante que tú tienes que hacer, por ejemplo, yo como oftalmóloga, es saber a quién voy a indicar esa cirugía. Cada paciente es diferente. Por ejemplo, tú tienes una córnea de 400 milímetros, una córnea delgada. Si tienes mucho grado, no te voy a poder operar, porque ahí tendría que comer mucha de tu córnea, tendría que sacar mucha de tu córnea para corregir tu grado. Entonces,
¿Hasta cuánto se puede operar? Depende del paciente. Pero un límite seguro puede ser 5, 6 dioptrías. Hay pacientes que tienen 20 dioptrías. En esos pacientes no podría hacerse una cirugía refractiva porque si nosotros debilitamos la córnea, como vamos a comer la córnea, y la dejamos fina, tiene riesgo de hacer otras alteraciones, que son ectasías, como el ceratocone, por ejemplo. El queratocono se llama en español, ¿no? Entonces, es una indicación como que bien personal. Si hay un paciente que tiene una córnea gruesa y está bien y todo, le puedes sacar hasta 6 dioptrías. Va a haber cirujanos que te van a poder sacar hasta 10 dioptrías, pero tienes el riesgo de que si comes mucha córnea, hagas una ectasía después. Y esa ectasía no se ve al año, sino se ve a los 5 años como mínimo. Entonces, es una parte importante, es una área bien, bien interesante de la oftalmología, pero donde tú tienes en lugar de indicar pacientes para hacer cirugía refractiva, contraindicar, porque lo que tú tienes que hacer es evitar que haga complicaciones más adelante. Entonces, tienes que seleccionar bien a tu paciente para evitar que haga esa complicación. Y cada paciente es individual. Depende de cuántos grados y de cómo es su córnea, de cómo es la forma de la córnea, la espesura de la córnea. Depende de eso, tú vas a ver cuántos grados puedes sacarle a ese paciente o no. Muchas gracias. De nada. Doctora, buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Ujú. Acerca de los lentes de contacto, si yo usara lente de contacto y quisiera hacerme una cirugía a futuro, ¿puede hacer que ese uso de lentes de contacto con el tiempo haga que mi córnea sea más delgada? Y No, me, y sí, sí ah, puede no. seguir. Ah, esa era la pregunta. A ver, bueno, si el lente de contacto está bien adaptado, no hay problema. Depende de qué lente de contacto. Tú usas el lente de contacto, el que es suave, el gelatinoso. No, no, doctora, le hablo de un caso porque una vez me comentaron de que fueron para hacerse una cirugía, pero le dijeron que tal vez el uso de contacto hizo que su córnea se ponga delgada y que no estaba apto para una cirugía. Ujú. A ver, generalmente el lente de contacto no va a hacer que tu córnea se afine, o sea, se afine, ¿no? Disminuir la espesura de la córnea. Es difícil, a no ser que esté lesionando tu córnea y te va a generar una abrasión, pero es bien difícil. Por eso, siempre un paciente con lente de contacto tiene que tener un acompañamiento con el oftalmólogo. Pero la mayoría, por ejemplo, yo tengo pacientes que a la mayoría, hay algunos que no les gusta usar anteojos, entonces usan lentes de contacto y ellos a veces quieren hacerse la cirugía refractiva, pero no hay ninguna contraindicación. Eso sí, lo ideal siempre para evaluar, para hacer ciertos exámenes preoperatorios, es dejar al paciente con unos 3 días sin lente para que la superficie ocular como que vuelva a lo normal. Porque recuerden que el lente de contacto es un cuerpo extraño. Si bien va a ayudar, es un cuerpo extraño que a veces puede hacer microlesiones que cambian, porque la superficie del ojo es bien sensible. El epitelio, que es la parte más externa de la córnea, es súper sensible. Sacando el lente de contacto por unos 3 días, tú haces un examen con la lente de contacto o en el momento que se sacó el lente de contacto y haces 3 días y hay mucho cambio. Entonces, pero no hay ninguna evidencia de que el lente de contacto pueda hacer que después se contraindique la cirugía refractiva. Si lo usas bien, si es una lente adecuada para tu córnea, está bien. Muchas gracias, doctora. De nada. He visto una pregunta que me dicen que el ojo seco está relacionado al ojo perezoso. No, el ojo perezoso es un ojo que no ve bien, porque no se desenvolvió bien. Como puse el caso, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo un ojo que tenía un grado, que necesitaba corregirlo, y ese ojo va a formar una imagen, una mala imagen en mi retina, y tengo otro ojo que forma la imagen bien, entonces el cerebro va a interpretar que ese ojo que tiene una imagen toda borrada, va a preferir el ojo bueno,
Entonces, como que va a anular el otro ojo que tiene grado, ¿no? Eso se llama ambliopía, ojo perezoso. No tiene nada que ver con el ojo seco. El ojo seco este, es una alteración de la lubrificación del ojo, de la lágrima, de la superficie ocular. Eh, hay varios tipos, hay varias causas de ojo seco. La más frecuente, por ejemplo, en esta era que estamos usando muchos aparatos electrónicos, se puede ver al uso de ellos, ¿no? Que disminuyas el parpadeo, ¿no? Que no estén bien lubrificados, que estés expuesto a un área que no está muy húmeda, un área muy seca. Todo eso va a ayudar a que tengas síntomas de ojo seco. Pero no hay relación. El ojo perezoso no va a causar ojo seco, ni el ojo seco va a causar ojo perezoso. Acá estoy viendo algunas preguntas. Eh, el punto focal es imposible poseer miopía y estigmatismo al mismo tiempo. Puede haber miopía y astigmatismo. Como les dije, el astigmatismo puede juntarse con la miopía o con la hipermetropía, pero no miopía y hipermetropía juntos. Después estoy viendo aquí, ¿se puede operar cuando la persona tiene combinación de astigmatismo con miopía? Claro que se puede operar, pero depende del grado, depende de cómo es tu córnea, pero sí se puede operar. No hay contraindicación de que tenga miopía y astigmatismo y no se puede operar. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el rango de dioptrías para una persona operarse? Eso ya lo respondí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ay, gracias. Hola. Acá hay otras preguntas. Doctora, ¿a partir de qué edad es recomendable operarse? Hay pacientes que mantienen el grado, por ejemplo, a un paciente que se le diagnostica un grado a los 13 años, puede mantenerlo hasta mantenerlo constante aproximadamente. eh, Ahí todo bien, esos pacientes son más seguros, ¿no? Pero hay pacientes en que el grado va aumentando. Generalmente a partir de los 25 se estabiliza ese grado. Ese grado que cambia generalmente son en pacientes miopes. En pacientes hipermétropes generalmente el grado va disminuyendo, en niños sobre todo, ¿no? Depende de qué tipo de hipermetropía es. Pero, por ejemplo, en esos casos en que el grado va aumentando, más o menos se estabiliza siempre a los 25 años. ¿A qué edad se recomienda la operación? Depende, si tu grado se ha mantenido desde, no sé, tienes 5 años con el mismo grado y no hay problema, se te evalúa y si eres buen candidato y no hay problema, no tienes ningún riesgo de complicación más adelante, eres candidato para operar, no hay ningún problema. ¿Desde qué edad se debe ir al oftalmólogo? Eh, depende. Eh, si tú ves, por ejemplo, que hay un niño en tu casa, algún bebé, que tú ves que no se está relacionando bien con el medio exterior, que se está tropezando, que se está, o que nada más para poder ver, tiene que acercarse y ver bien de cerca, porque de lejos tú te das cuenta que no ve o no interactúa contigo, no fija la mirada, ese paciente tiene que ir al oftalmólogo, así de pequeñito. Si ves que el ojo de él se desvía, que es un tipo de estrabismo, de inmediato al oftalmólogo, porque ya les dije, hasta los 6 años el ojo va a pasar la información al cerebro y hasta esa edad tienes para revertir esa información que ha pasado, ¿no? Hasta esa edad tú puedes hacer algún cambio para mejorar la visión en el ojo que no está viendo bien. Después de eso, ya difícilmente va a mejorar. Entonces, prácticamente depende del grado de ambliopía. Hay pacientes que ven, por ejemplo, con un ojo 100% y el ojo 80%, no hay mucha diferencia, entonces no es tan grave esa ambliopía, pero hay gente que ve 10% de un ojo y del otro 100%. Entonces ahí es prácticamente visualmente como que si tuviese solo un ojo. Entonces va a tener que cuidar mucho el ojo que ve bien y el otro ojo, infelizmente, como no le diagnosticaron a tiempo, va a tener que, bueno, es como que no tuviese función visual, ¿no? Y eso, acordarse de que la visión en binocular va a ayudar en la estereopsia. ¿Qué es la estereopsia? Como que ver en 3D, o sea, ver qué está más
anterior más posterior, ¿no? Si tú tienes un solo ojo, esa estereopsia se va a ver alterada. Entonces, es bien importante en los niños ver bien cómo es su movimiento de los ojos, si están enfocando bien las cosas, si están desenvolviendo bien, los niños que están yendo a la escuela, si se están sentando muy adelante y si se sientan atrás, ellos no prestan atención. Entonces, en los niños sobre todo es bien importante estar atentos. Los lentes con filtro de luz azul ayudan realmente a cuidar la vista del uso de pantallas prolongadas, sí. Entonces es importante el uso de filtros con el uso de lentes con filtro azul. Incluso, por ejemplo, se dice que, se dice que pacientes, por ejemplo, yo no uso lentes. Ahí, para estar acá, con el computador o con el celular, para protegerme, puedo usar esos lentes con filtro azul. Y los pacientes que ya usan lentes, entonces adicionarle ese filtro azul a sus lentes. Y con eso se protege. En el celular tienen una opción también de como que de proteger los ojos. Eso es lo bueno. En las laptops, por ejemplo, en esta laptop no tengo, pero es importante. Es importante también cuidar a los ojos de los rayos ultravioleta, porque hay varios tipos, hay ultravioleta A, B y C. Entonces, todos ellos causan daños en el ojo de diferente profundidad. Entonces, es bien importante usar lentes con protección de rayos ultravioleta. Y recordarse que ese filtro de rayos ultravioleta, con protección de rayos ultravioleta, no necesariamente es oscuro. O sea, tú puedes comprarte unos lentes de sol y que sean claros, pero tienen el filtro. O sea, tener en cuenta eso. Lo importante es que lo compren en una óptica, la marca que sea. Lo importante es que tenga un filtro y que tenga la seguridad de que tiene el filtro, porque el sol también puede causar alteraciones, tanto en la córnea, en el cristalino, en la retina. Entonces es importante. ¿Tienen alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta, doctora. Una persona que tiene miopía y no usa lentes, ¿el grado de miopía aumentaría? Si es así, ¿en cuánto tiempo? Eh, Depende del tipo de miopía. Si es una miopía solamente refraccional, difícilmente va a aumentar, pero te va a limitar a poder interactuar con tu mundo exterior. Porque recordemos que la miopía va a ver bien de cerca, pero de lejos no. Entonces quizá, no sé, está manejando. No va a poder ver bien de lejos. Entonces va a traerle alguna dificultad. Si va a hacer algún deporte, también le va a traer alguna limitación. Pero que aumente, depende. Si es muy niño y está expuesto, por ejemplo, a computadores y todo eso, puede haber un estímulo para que el ojo crezca. Eso está en estudio. Ahí sí sería importante usar una corrección y limitar el uso de computadores. Pero si no usa, aumenta difícilmente. Lo que tienes que pensar es que tienes que corregir eso para mejorar la calidad de visión del paciente. ¿Tienen alguna otra pregunta? Dime. Doctora, Doctora, muchas gracias. Por ahora ya se terminaron las preguntas. Chicos, muchas gracias. gracias a ustedes. Espero que hayan podido entender un poco. Yo sé que vemos poco oftalmología, pero ese es un tema que es bien frecuente. ¿Quién no tiene en casa a alguien que tiene alguna metropía? Yo creo que es importante. Doctora, una consulta más. Sí, ¿Es cierto que debemos cambiar las lunas de los lentes anualmente? allá. En niños, yo siempre recomiendo un retorno anual, siempre. Generalmente todos mis pacientes siempre recomiendo un retorno anual para ver si está bien, si ha cambiado alguna cosa o no. Eh, si el niño tiene, por ejemplo, alguna alteración, estrabismo, ahí quizá la consulta, el retorno va a ser más, con más frecuencia. Pero siempre es bueno una consulta anual al oftalmólogo para ver si los lentes están bien, si están con ¿cómo se dice? Arañaduras, si
si está bien. Por ejemplo, si un paciente tiene, no sé, diabetes, glaucoma, tiene que mínimo hacerse el mapeamiento de retina anualmente, ¿no? Si tiene catarata, quizá el grado de esos anteojos haya cambiado, porque la catarata puede generar algunos cambios. Pero es bueno. Ahora, si el paciente está con los lentes, ha pasado un año y siente que está bien, que, que está viendo bien, no tiene ninguna dificultad, quizá pueda alargar más ese periodo. Quizá podría venir en 2 años, si está todo bien. Pero lo ideal siempre es al menos la consulta anualmente. Muy bien, gracias chicos por sus preguntas y gracias doctora por su excelente presentación. Ha sido una explicación muy buena en realidad y esperamos contar con usted para una próxima ponencia. ¿Tendrá alguna red social o algo para contactarnos con usted? Sí, tengo un Instagram que es doctora o dr. La abreviación de doctora, Grecia Cano. Como está escrito acá, pero como si fuese para el Instagram, doctora.Grecia Cano. Ok, doctora, muchas gracias. Chicos, ahorita ya se les va a pasar el post-test, así que atentos, por favor. Gracias, chicos. Buenas noches. Espero que les haya gustado la clase. Y muy, muy buena, excelente Gracias, doctora. ponencia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Chao. Cualquier cosa que quieran saber más de oftalmo, me avisan. También si quieren saber, tipo, cómo es el proceso de revalidación acá en Brasil, cómo es el trabajo para los médicos, también yo creo que es interesante. Sí, doctora, no dudaremos que la próxima ponencia puede ser ese tema, ¿no? Para que todos puedan saber cómo poder hacer una especialidad en otro país, en este caso en Brasil. Igual, muchas gracias. Que tenga buena Gracias. noche. Chao, buenas noches.